Son las 8 y 9. 8 y 9. 8 y 9. 8 y 9, ya, ¿cuáles son las Ya. Prolactina, hormona que se va a producirse en la adenopófisis. En la adenopófisis hay 5 grupos de células tropas, ¿no? De los cuales somatotropas, gonadotropas, lactotropas, pirotropas y corticotropas, ¿no? Sí, De estas, ¿cuál es el que estaría produciendo esta prolactina? lactotropas. Lactotropas. Ese grupo sería el que encargado de producir la prolactina. Esta hormona. Proteína prolactina de 198 aminoácidos, especie molecular de 21 kilodalton. Tiene de homología como hormona de crecimiento, ¿no? Y el lactógeno placentario humano. De todo lo que es adenopófisis se presenta el 20%, de las células lactotropas se presenta el 20% de ese grupo. Las células lactotropas con las somatotropas derivan de un solo precursor común, ¿no? Del que puede originarse un tumor secretor de hormona de crecimiento y la prolactina. La prolactina, las lactotropas van a aumentar de tamaño, una hiperplasia va a darse durante el embarazo y los primeros meses de lactancia. Durante el embarazo y primeros meses de lactancia, entonces, lo que va por una parte la succión del recién nacido, ¿no? Estrógenos, progesterona, entonces lo que va a llevar también entonces a la hiperplasia y hiperproducción de esto para que aumente en producir la prolactina para que produzca la leche. La concentración sérica en el adulto de 10 a 25 gramos litro en la mujer y de 10 a 20 en el varón. Durante la noche, mayor secreción y durante en la noche misma, mucho más va a ser a las 4 a 6 de la mañana, hasta 30 gramos litro puede alcanzar sus niveles. En el plasma circula durante 50 minutos. La prolactina, ya que se va a producirse en lo que es en las lactotropas de la adenopófisis, también tiene que tener un regulador inhibitorio y otro estimulante. En sí, su regulador inhibitorio va a ser la dopamina. También se habla de hormonas inhibitorios de las lactotropas, pero otros autores mencionan que es la misma dopamina, sería esta. Dopamina lo que hace entonces es inhibir de que las lactotropas produzcan prolactina. Esa va a ser la función de la dopamina. Esas regulaciones se van a darse debido a que la prolactina se produce las 24 horas. Si no habría esta inhibición, entonces mucha cantidad de prolactina, una hiperprolactinemia llevaría y producción de leche. Entonces esto permanentemente está regulando a que se inhiba esa producción. Por otra parte, va a existir también hormonas inhibitorias. En estas hormonas inhibitorias tenemos lo que es la hormona liberadora de la tirotropina, TRH. Hormona liberadora de la tirotropina, si bien esto actúa sobre los grupos celulares, ¿sobre qué actuaría directamente? La TRH, cuando aumenta, ¿sobre qué grupos celulares actuaría? Sobre las tirotropas, para que aumente TSH y este TSH aumente la producción de TRH. ¿Entienden? Pero, por otra parte, también TRH tiene su actuación secundaria sobre lo que son las lactotropas para que aumente la producción. Eso sería la explicación de un paciente con hipotiroidismo, ¿no? Podría cursar, ¿no?, con aumento de producción de prolactina. Cuando hay hipotiroidismo T3, T4,
¿qué pasaría por retroalimentación con el TDAH? Aumentaría. Y si aumenta TDAH, esto al estimular a las tirotropas, también estimularía a las lactotropas y empezaría a producir, ¿me entiende? La prolactina. Entonces, y ese efecto de esto, cuando sucediera eso, entonces con las hormonas, con el hipotiroidismo haciendo tratamiento, entonces se aseguraría, se normalizaría esa producción láctea. A la vez, esto va a tener su regulación. Por otra parte, la estimulación que estamos hablando, cuando hay succión de la glándula mamaria lactantes de los niños, de los bebés, también ayudaría a que aumente la producción de la prolactina en las lactotropas. Por otra parte, también durante ese periodo de los primeros meses, durante el embarazo, los primeros meses, durante la lactancia, niveles de progesterona ayudarían también a que aumente la producción de prolactina. Bueno, entonces la prolactina tiene inhibitorio, la dopamina y otro estimulante. Entonces, pero principalmente de todo esto, lo que está actuando, si bien la succión, el estrógeno, progesterona, etcétera, esos están actuando temporalmente, ¿no? Pero sí, permanentemente, para que no produzca, el que está regulando es permitir la dopamina. La hormona liberadora de tirotropina induce la liberación de la prolactina. Concentración sérica de prolactina aumenta transitoriamente. ¿En qué caso? En ejercicios, comidas, relaciones sexuales, cirugías menores, anestesia general, infarto agudo miocardio, otras formas de estrés. Todas estas cosas, ¿quién estaría regulándolo a que no se produzca con todas estas estimulaciones? Estaría regulando la dopamina. Glucocorticoide, hormona tiroidea, se inhibe discretamente, por otra parte. También eleva de manera significativa, unos 10 veces durante el embarazo, y disminuye con rapidez 2 semanas siguientes del parto. Pero cuando comienza la lactancia, otra vez comienza la hiperproducción de la prolactina, lo que estaría dando. La succión mamaria activa las vías nerviosas inferiores, el hipotálamo induce la liberación de la prolactina. En la glándula mamaria epitelio, lóbulo alveolar prolifera en respuesta de que la prolactina, lactógeno placentario, estrógenos, progesterona, factor de crecimiento, inmunosímil 1, que sería esto. Sobre esto, entonces, esto sobre la glándula mamaria van a mejorar. Pero sobre todo lo que nos está interesando es la prolactina. Entonces, a las células, los asesinos de la glándula mamaria, a las células productoras, secretoras, hacen que esta prolactina que empiece a producir la leche. Pero esto lo único que hace es aumentar la producción de la leche, mientras hay otra hormona que va a participar para que esa leche salga para afuera. ¿Quién es? En la neurohipófisis se va a producirse. Oxitocina. ¿Ah? Oxitocina, sí. La oxitocina. Y eso va a actuar sobre los músculos grises alrededor de esos asesinos. Células secretoras que se contraiga para que salga la leche. La prolactina actuaría como produce la leche, lo que estábamos mencionando. Al mismo tiempo, reduce la función reproductiva, inhibe el deseo sexual. Inhibe la función, reduce la función reproductiva, inhibe el deseo sexual. Entonces, en la hiperprolactinemia siempre van a pasar tanto en hombre como en mujer, función reproductiva disminuido, tanto hombre como mujer, deseo sexual también disminuido.
en A. En la mujer, la hiperproducción de la leche. En el hombre, quizás no hay esta característica de hiperproducción, en alguna ocasión se puede darse, pero sí un efecto de masa. El agrandamiento de las células lactotropas a nivel de adenopófisis. Acción. Estas funciones van dirigidas a asegurar el amamantamiento de la lactancia materna y hacer que no se vea interrumpida por un embarazo, para que no se embarace, ¿no? La prolactina inhibe la función reproductora al suprimir las células hormona liberadora de gonadotropina. Esta hormona liberadora de gonadotropina se produce en el hipotálamo. ¿Sobre quién va a trabajar esto? Actuar sobre las células gonadotropas. Y esas células gonadotropas entonces van a disminuir su producción de ¿qué? Folículo estimulante y luteinizante. Folículo estimulante, así, la alteración de las esteroidogénesis gonadales tanto en mujeres como en varones se va a alterar. En el ovario, la prolactina bloquea foliculogénesis, inhibe la actividad aromatal de las células granulosas, determina hipoestrogenismo a la ovulación. También tiene efecto de luteolítico, aportando o haciendo inadecuada la fase lútea del ciclo menstrual. Entonces, los estrógenos van a disminuir a causa de eso. ¿De qué manera está regulando? Ayudando. Reducción de la función reproductiva. Uno, primero, el deseo sexual nos va inhibiendo. Segundo, reduce la función reproductiva. Y reduce de la función reproductiva, como lo están viendo. Está actuando la prolactina sobre las células hormonal liberadora gonadotrópicas. Estas disminuyen la producción de folículo estimulante y luteinizante. La acción sobre el óvulo, entonces, va a estar, no va a haber una ovulación normal, ¿no? Entonces aquí lo que están llevando es a la disminución de producción de en el ovario hablamos. En los varones, la atenuación de la secreción hormonal luteinizante provoca un descenso de la concentración de testosterona y espermatogénesis. Estos cambios hormonales disminuyen el líbido y reducen la fertilidad en los pacientes con hiperprolactinemia. Entonces, en el varón está llevando espermatozoides disminuir su concentración, el líbido sexual también está disminuido. Hiperprolactinemia, síndrome de hipersecreción hipofisiaria más frecuente tanto en varones como en mujeres. Adenoma hipofisiaria secretoria de prolactina son la causa más frecuente de la elevación concentración de la prolactina. O sea, de todas las causas, el adenoma en la misma glándula hipofisiaria, la adenomihipófisis, sería la causa más frecuente de esto. De los tumores funcionantes de la adenomihipófisis, casi el 50% más sería la hiperprolactinemia. O sea, el adenoma que está provocando hiperproducción de la prolactina en la adenomihipófisis. Por tanto, entre las causas de adenomas que pueden estar provocando la alteración de la función hormonal a nivel de adenomihipófisis, por ejemplo, hiperproducción de las células corticotropas, hiperproducción de la hormona corticotropina, hiperproducción de las células tirotropas, de las células somatotropas, etc. El más frecuente de los adenomas sería entonces hiperprolactinemias, tanto en mujer como en los hombres. La elevación menos importante puede deberse al microprolactinoma, pero es frecuente que sea secundario a fármacos, compresión de daño hipoficial, hipotiroidismo y insuficiencias renales. Ahí tenemos las diferentes causas que pueden llevar a hiperprolactinemias. Hipersecreción fisiológica en el embarazo
lactancia, estimulación de la pared del tórax, la succión, sueño, estrés. Lesión del hipotálamo, del tallo hipoficial, tumores faringioma, extensión de un tumor hipoficial, meningioma, metástasis, diabasia, hipofisitis linfocitaria, adenomas con compresión de tallo, etc. Hipersecreción hipoficiaria, aquí, acromegalia y prolactinoma. Trastornos generales, insuficiencia renal crónica, hipotiroidismo, cistosis, pseudoquistes, epilepsias. Hipersecreción inducida por fármacos, agonistas sectores de dopamina, antipsicóticos atípicos, risperidona, fenotiacinas, chlorpromazina, allopurinol, metoclopramida. De todos esos medicamentos, cuando no pueden producir leche, ¿qué cosa le ayudaría a estimular entonces a una mujer lactante? ¿Cuál medicamento le ayudaría a que aumente la producción de la leche? La metoclopramida. La metoclopramida, el Plasil, ¿no? Cuando se le da. ¿Para qué utilizar la metoclopramida? Antiemérico. Bueno, cuadro clínico diagnóstico. Los síntomas fundamentales de la hiperprolactinemia en la mujer, ¿a qué va a llevar? Primero, la galactosemia, hiperproducción de la leche. Otro, amenorrea, infertilidad. Por eso a un principio hemos mencionado sobre estas dos que nos vamos a pasar despacio. Lo que va a variar va a ser esta. Entonces, amenorrea, infertilidad, galactosemia. Su triada sería esta en la mujer: amenorrea, galactosemia, infertilidad. Si la hiperprolactinemia antes de la menarquia, la primera menstruación, el resultado será una amenorrea primaria, pero si va a ser posterior de esto, ¿no?, da lugar a oligomenorreas o amenorreas secundarias, ¿no? Galactosemia aparece hasta en un 80% de los pacientes con hiperprolactinemia. Aunque suele ser bilateral espontánea, puede ser unilateral y surgir solo tras la expresión manual. Lleva a disminución del líbido, aumento de peso, hirsutismo. En los varones va a ser disminución de líbido, disminución eréctil cuando está acompañado, infertilidad, disminución de testosterona, los dos acompañan. Y otro, oligospermia, disminución de testosterona, disminución de líbido, infertilidad. Y otra es la pérdida de la visión. Pérdida de la visión es por efecto de masa del adenoma que está creciendo. La galactosemia verdadera es dada en varones con hiperprolactinemia. Si el trastorno es muy prolongado, los efectos secundarios hipogonadismo se harán evidentes con osteopenia, reducción de masa muscular y de crecimiento de la barba. Las células, la hiperprolactinemia puede estar acompañada con otras hiperproducción de las hormonas. Por una parte, otro sería acompañado por las células tirotróficas, hiperproducción de la TSH, ¿no?, o alteración de la producción de la TSH. Otros pueden estar acompañados por las corticotropas, otras podrían estar con las gonadotropas. La galactosemia, o excreción apropiada de líquido que contiene leche por la mama, se considera normal si persiste más de 6 meses después del parto o de haber interrumpido el amamantamiento. La galactosemia puerperal acompañada de la amenorrea es un trastorno que se corrige por sí solo, que suele acompañarse de elevación moderada de concentración prolactina. Está indicada mamografía y ecografía cuando la secreción por la glándula mamaria va a ser tipo sanguinolenta, pues la causa podría ser cáncer de mama. O sea, en lugar de que sea secreción de leche, ¿no?, hay secreción de leche en el tiempo donde no corresponde, que está dándose
tanto en hombre como en mujer, si esa secreción va a ser tipo sanguinolento, entonces en ese caso hay que estar sospechando que sea mamario, porque no es normal. Para valorar la hipersecreción es necesario medir concentración de prolactina en ayunos, normal menos de 20 gramos litro. Puede encontrarse resultados tanto positivos falsos como negativos falsos. Una concentración elevada falsa puede deberse a las formas de agregar prolactina circulante y orgánicamente inactiva. Macroprolactinemia. Se debe excluir la procedura del hipotiroidismo midiendo la concentración de T3 y T4. En estos hipotiroidismos puede existir también entonces la hiperproducción de la leche, hiperprolactinemia. ¿Por qué hemos dicho en hipotiroidismo va o podría existir? ¿Quiénes son los estimulantes para la producción de para que las células lactotropas se estimulen para producir prolactina? El inhibidor era dopamina. El estimulante en el dibujito era TDH. Entonces, si estamos hablando de hipotiroidismo, T3, T4, ¿cómo estarían? Disminuidos. Eso al TDH hace que aumente. Y el TDH al aumentar a las corticotropas para que produzca mayor cantidad de TSH, estaría aumentando también a las lactotropas. El tratamiento de hiperprolactinemia depende de las causas de concentración aumentada de prolactina. Si el paciente está tomando medicamentos que producen hiperprolactinemia, se tiran los fármacos. ¿Cuáles son? Los risperidol, allopurinol, metoclopramida. Estos entonces se tendría que retirar si está tomando. La hiperprolactinemia de los pacientes hipotiroideos suele suceder cuando reciben tratamiento sustitutivo, la hormona tiroideasa. Cuando se sustituye con hormona tiroideasa, entonces esta hiperprolactinemia de esta causa va a mejorar. Extirpación de la lesión tumoral hipotalámica puede curarse para hiperprolactinemia asociada por compresión del tallo o tono disminuido de dopamina. La enfermedad de granulomatosis rara vez se expone al glucocorticoides. La extirpación de la lesión tumoral en el hipotálamo también va a ayudar a que se disuelva esto. Los tumores, carcinoma, etiología, los tumores que se originan en las células lactotropas constituye alrededor la mitad de todos los tumores hipoficiales funcionantes. Eso es lo que les decía, de todos los tumores funcionantes en la hipófisis, la mitad de los casos sería del tipo de las lactotropas. Pero estas lactotropas también pueden ir, estos tumores pueden ser mixtos, acompañados. La hormona prolactina acompañada por hormona de crecimiento. En este caso, las lactotropas y las somatotropas están afectadas. Puede ir prolactina con el ACTH. Puede ir prolactina con TSH. En el cuadro clínico, en la mujer, la triada es galactosea, amenorrea y esterilidad. Esto serían las manifestaciones en quién? En los varones. Aparte de no va a haber galactosea. Sobre eso le estamos empezando la comprensión, el efecto de masa. Afectación visual por efecto de masa. Más bien sí van a encontrar disfunción eréctil, pérdida de líbido, esterilidad. Una vez concluida la causa de hiperprolactinemia del tipo fisiológico o farmacológico conocido, debe considerar el programa de diagnóstico de prolactinemia si la concentración de la prolactina es superior a 20 gramos litro. Por ello, todo paciente con hiperprolactinemia, un prolactinoma, estamos un adenoma que está causando hiperproducción de prolactina, entonces en todo este paciente se necesitaría hacer resonancia magnética. Es importante recordar la hiperprolactinemia, que es consecuente del efecto expansivo de lesiones nolatotrópicas, también se consigue administrando agonistas de dopamina, a pesar de que la masa subyacente no se contrae. En el tratamiento,
de la prolactinoma, estamos hablando ahorita del adenoma, que es en un 50% de los casos puede darse esto. Los microadenomas rara vez se convierten en macroadenomas. No siempre es necesario tratarlo si no se desea la fertilidad cuando es microadenoma. Para evitar la osteopenia o es consecuencia del hipoestrogenismo, se debe administrar estrógenos. En los microadenomas sintomáticos, el objetivo terapéutico consiste en controlar la hiperprolactinemia, reducir el tamaño del tumor, establecer la menstruación, la fertilidad y mejorar la galactosa. El tratamiento, agonistas de dopamina, deben titularse para lograr la máxima supresión de prolactina y el establecimiento de la función productora. Entonces, agonistas de dopamina, como lo que es la cabergolina, se tendría que utilizarse algo que actúe como si fuera la dopamina. Estos fármacos inhiben la secreción y la síntesis de la prolactina, proliferación de las células lactotropas. Ahí tenemos cabergolina. Cabergolina es un agonista de la dopamina de acción prolongada que tiene gran afinidad con los receptores dopaminérgicos a nivel de las células lactotropas. Esta es lo que va a llevar a la normalización con la acción de la prolactina, la función contratal del 80% de los pacientes con microadenoma. La galactosa mejora y se resuelve a cerca del 90% de los casos. Esta medición normaliza la prolactina y enfoque los macroadenomas en aproximadamente 70% de los casos. 2 veces por semana. Cabergolina. Si no resuelve con la cabergolina, sería entonces ir a procedimiento quirúrgico rasoespinoidal. Extirpar quirúrgicamente el adenoma son la resistencia e intolerancia a la dopamina, la presencia de macroadenomas infiltrantes que provocan alteraciones visuales y no responde al tratamiento farmacológico. Tras la extirpación quirúrgica se logra la reducción inicial de prolactina en el 70% de los casos y solo 3% de ellos consiguen una ablación satisfactoria. Sin embargo, los estudios de seguimiento revelan que ese adenoma puede tener sus recidivas después de un año. Al año de la cirugía, 20%. La recidiva a largo plazo puede volver hasta en un 50%. Aparte de la cirugía, entonces se necesitaría seguir haciendo el tratamiento cabergolina, ¿no? Eso serían entonces los tumores a nivel de las células lactotropas. También hay tumores a nivel de las células tirotropas. A nivel de las células tirotropas, tumores ya no va a ser la frecuencia. La frecuencia casi en un 50% de todas las adenomas funcionantes para las lactotropas. Mientras para esto, ¿cuánto va a ser? 1% de los tumores hipofisiales funcionantes. 1% equivale. Tanto la tirotoxicose lleva al tirotoxicose con pocho T3-T4 alto, TSH elevado. ¿Qué tipo de hipertiroidismo daría este adenoma, el tumor en la adenopófisis, en las células corticotropas? ¿Qué tipo de hipertiroidismo estaría llevando? Primario, secundario, terciario. ¿Cuál? Secundario. Secundario. El primario va a ser a este nivel, secundario va a ser en la hipófisis, terciario va a ser en el hipotálamo. En el secundario, ¿cómo está TSH? Por ese tumor va a estar aumentado. Si está aumentado TSH, ¿cómo está T3-T4 en la tiroides? Aumentado. Si T3-T4 está aumentado, ¿cómo está TRH? Disminuido. Eso les voy a preguntar en su examen, ¿ya? En todo. ¿Cuánto es primario, secundario, terciario? Solamente por las hormonas, por la concentración. Bueno, entonces sería
un hipertiroidismo secundario. De todos los hipertiroidismos, entonces, la principal serían las primarias, los más frecuentes, pero no olvidarse también con las secundarias. Por eso cuando pedimos hormonas tiroideas para ver cómo está, si pensando en hipertiroidismo, lo primero pedimos T3, T4 y TSH, antes de ir al TDH. ¿Me entiendes? Entonces, T3, T4, TSH. Si el TSH está elevado, T3, T4 está elevado, ¿de qué tipo de hipertiroidismo estaría hablando? Secundario, ¿no? Secundario. Pero en ese caso tendría que averiguar también del TDH. Si este elevado, los dos están elevados, quizás la alteración está a otro nivel más superior, ¿o no? En ese caso, si el TDH está elevado, TSH elevado, T3, T4 elevado, estaría hablando de un hipertiroidismo ya terciario. Bueno, 80% de los tumores productores de TSH secretan, además de subunidad alfa de las tirotropas glicoproteicas, lo que sirve como marcador útil para diferenciar de otras condiciones TSH. Criterio de diagnóstico de tumor secretor del TSH. El TSH tiene que estar elevado. La presencia del tumor tiene que evidenciar en la adenopófisis. Desaparición del hipertiroidismo junto con la extirpación del tumor. Una vez que se extirpa ese tumor o ese adenoma, entonces tendría que desaparecer el hipertiroidismo. Identificación del TS en el tumor. El tratamiento va a ser quirúrgico. Se puede utilizar octeóxido anal en somatostatina 50-70 miligramos cada 8 horas, dando lugar a la reducción de la secreción del TSH para disminuir un 75% y reducción del tamaño del tumor hasta un 50%. ¿Qué hora es? Esto lo puse porque la de hormonas de crecimiento todo es un poco más largo, no va a terminar con eso. Entonces vamos a adelantar un poco de lo que es diabetes insípida. Seguimos en las alteraciones de la glándula de la tiroides, perdón, de la hipófisis. Hemos hecho de las células lactotropas, ¿sí? Después de las tirotropas. En la neurohipófisis, atrás, ¿qué hormonas se van a liberarse? Antidiurético y oxitocina. Bueno, diabetes insípida. La diabetes insípida de la diabetes mellitus en sus tres síntomas, que es poliuria, polidixia, polifagia, ¿en cuál variaría? ¿Cuál es lo que no va a tener? La diabetes va a tener poliuria, polidixia, polifagia, ¿no? Si quieres cuánto depende del peso más, pero los tres principales, poliuria, polidixia, polifagia, diabetes. En la insípida, ¿cuál sería lo que le faltaría? Polifagia. Poliuria va a tener y polidixia va a tener. Poliuria y polidixia tienen. La poliuria, ¿por qué va a ser en la diabetes común? Por ejemplo, en la diabetes común. Una diuresis osmótica se va a dar por la concentración, por los niveles de glucosa alto que va a haber. Cuando es mayor a 180 miligramos por decilitro en la orina, en la sangre, ya el riñón ya no puede dejar de escapar la glucosa hacia la orina. Empiezas a perder la glucosa por la orina. Entonces va a haber una diuresis osmótica. Bien, si yo tengo 150 de glicemia, soy diabético, no voy a estar teniendo desastres al baño. ¿Por qué? Porque no está llegando al umbral de la glicemia, umbral renal de la glicemia no ha sobrepasado. No voy a tener poliuria.
¿me entiendes? Pero cuando mi glicemia está a 250, ya sobrepasó el umbral renal. ¿Cuánto es umbral renal? 180 miligramos por decilitro. Con 250 ya pasé, entonces ya comienza a producirse la diuresis osmótica. ¿Me entiendes? Y si orino más de lo normal, ¿qué es lo que voy a necesitar para reponer esa pérdida de líquido? Polidixis. Poliuria, en compensación va a ser la polidixis, ¿no? Y la polifagia demanda la energía de mis células. ¿Por qué? Porque como no tengo glucosa, como no tengo insulina, mi glucosa no está entrando dentro de las células como fuente de energía. Y mis células necesitan de energía. ¿O no? Para el metabolismo basal. Por tanto, la polifagia va a comenzar. Bueno, en cuestión de la diabetes insípida, ya el mecanismo va a ser diferente. No estamos hablando aquí por glucosa, umbral renal, nada. En diabetes así, por umbral renal, diabetes, ¿cómo es? Poliuria osmótica que se da. En diabetes insípida, enfermedad producida por la incapacidad de concentrar la orina, que se caracteriza por la poliuria de baja densidad y polidixia compensatoria, ese es dos. Ese estado clínico puede ser secundario a déficit de hormona D antidiurética, diabetes insípida central o neurogénica, o defecto de la acción de esta hormona por alteración de los receptores a nivel renal. Estamos hablando de diabetes insípida nefrogénica. O sea, dos tipos de diabetes insípida vamos a tener. Uno es central y otra es periférica. La central es neurogénica y la periférica va a ser la nefrogénica. Va a haber deficiencia de la producción de la hormona antidiurética. ¿En cuál de los dos de verdad estaría habiendo deficiencia de verdad? ¿En la neurogénica o en la nefrogénica? En la neurogénica. Mientras en la nefrogénica, esta hormona antidiurética quizás se puede estar produciendo normal, pero los receptores no están captando a nivel renal, ¿no? Entonces también va a haber una diabetes insípida, pero esta vez va a ser de tipo nefrogénico. ¿Entendieron? ¿Sí? Sí. Bueno, la diabetes insípida central o neurogénica, poco frecuente, uno en cada 25.000 individuos, aparece como consecuencia déficit de la secreción de la hormona antidiurética, déficit de la producción de la hormona antidiurética. Etiología, un 30%, póngale 30-45, idiopática, causa desconocida. Otros 30% es autoinmunitario. Otro 25% por los tumores cerebrales hipoficiarios, 20% cirugía hipoficiaria hipotalámica, 16% traumatismo cráneoencefálicos. Esas serían entonces las causas. Existe una forma rara de diabetes insípida central familiar carácter autosómico dominante que aparece en la infancia. 30-45 idiopática, después sigue autoinmunitaria, ya después causas tumorales. Diabetes insípida, la familiar, mencionamos uno, traumáticas por accidentes, accidental, quirúrgica, tumorales, los primarios, hematoma, glioma, craniofaringioma, meningiomas, adenomas hipoficiarias, secundario, linfoma, infiltrada leucostaria, o sea, de metástasis sea pulmón, mama, colon, metástasis que puede llevar ahí, enfermedad granulomatosa, sarcoidosis, tiroidosis, granulomatosa Wenner, infecciones, tuberculosis, sífilis, meningoencefalitis. Vasculares, hemorrágicas, aneurismas, apoplejía hipoficial, otros encefalopatía hipóxica, malformaciones congénitas. Un montón de causas podría haber entonces. ¿Me entienden?
pero en resumen de las neurogénicas, lo más macro, 30-45% es desconocido. Los otros 30% es autoinmunitario. Y el sexto, traumáticas y los tumorales, ¿no? O por infecciones granulomatosas o por infecciones. Ahora, la otra de diabetes insípida es la nefrogénica. Puede ser adquirida o congénita. La primera es mucho más frecuente que la segunda. Sin embargo, rara vez es severa. Diabetes insípida parcial. Y se asocia típicamente al síndrome poliúrico moderado, 3 a 4 litros por día, y eso hasta 18 litros pueden orinar. Entre las causas más comunes de las adquiridas, una hipercalcemia, una hipocalemia, que pueden llevar a esto. Diabetes insípida nefrogénica. Familiar, adquirida por los fármacos gentamicina, amotricina, colchicina, furosemida. Trastornos hidroelectrolíticos, hipocalemia, hipercalcemia. Enfermedades renales, enfermedad renal poliquística, uropatía obstructiva, pielonefritis, amiloidosis, sarcoidosis, insuficiencia renal crónica. El cuadro clínico, para que se desarrolle el cuadro clínico, es preciso la destrucción al menos 80% de los neuronas macrocelulares en el núcleo supraóptico paraventricular del hipotálamo. Porque ¿dónde se van a producir esa hormona antidiurética y los citocinas? Se van a producirse núcleo supraóptico y paraventricular. ¿Dónde? En el hipotálamo. En los cuerpos neuronales a ese nivel se están produciéndose, ¿no? En las neuronas macrocelulares. Sus axones son los que están llegando ¿hasta dónde? Hasta neurohipófisis. Por los axones bajan y se liberan a nivel de neurohipófisis. En sí, su producción de verdad, donde se sintetiza de verdad, sería entonces un núcleo supraóptico paraventriculares. Mientras en la neurohipófisis lo único que está haciendo es liberándose. Pueden orinar 6 a 8 litros al día, máximo pueden alcanzar hasta 18 litros al día. La densidad urinaria por lo general de 0,1 a 0,5. El buen funcionamiento del centro de la sangre asegura un adecuado aporte de líquidos y evita la deshidratación. Poliuria, polidixia. Sin embargo, en aquellos casos en los que el paciente está en incapacidad para beber, estar inconsciente, anestesiado, se desarrolla una deshidratación intensa, provoca debilidad y el trastorno psíquico posteriormente puede llevar a la muerte. Diagnóstico: sospecha cuando hay una diuresis 3 a 4 litros diarios, es exagerado esto. Densidad urinaria menor a 1100. Osmolaridad urinaria baja, inferior a 300 milimoles. Osmolaridad plasmática elevada, mayor a 299. Diagnóstico: hay confirmación diagnóstica cuando se determinan niveles plasmáticos de hormona antidiurética disminuida. Primeramente, la clínica: poliuria, polidixia, pero la poliuria no va a ser como en la diabetes común y corriente, va a ser como caballo está orinando. 4 litros, 3, 4 litros, hasta 18 litros por día, exagerado, ¿no? La prueba de supresión de líquidos o prueba de la sed, por la sencillez y fiabilidad, sigue siendo esencial el diagnóstico de diabetes insípida. Interpretación: sujeto normal tolera bien la prueba, su diuresis es menor y aumenta la densidad urinaria. No hay variación importante del peso, ni el hematocrito, ni el hemograma en la persona normal. En diabetes insípida no disminuye la diuresis, sigue la misma cantidad, ¿no? Ni aumenta la densidad, pero el peso disminuye y aumenta el hematocrito y la concentración de electrolitos. Tratamiento: tumor causal. Tratamiento causal, como es lógico, será específico en cada caso. Dependerá de la causa de afectación, afectación del tumor, tratamiento de una infección, seguido, si es necesario, el tratamiento sustitutivo.
Tratamiento sintomático, si la diuresis es mayor a 4 litros por día. Tratamiento de elección, sustituir la hormona antidiurética, desmopresina, análogo sintético a la vasopresina, a la hormona antidiurética. Gran efectividad prolongado, efecto antidiurético de 12 a 14 horas, dosis de 10 a 20 microgramos, 1 a 2 veces por día, por vía intranasal. Aunque es posible alcanzar 40 microgramos, conveniente tratar la dosis vigilar evolutiva en diuresis diaria y con naturaleza. Raras veces se presenta este caso, a veces los colegas en el grupo de los internistas lo van buscando, alguien conoce dónde es desmopresina, alguien conoce, nos va a pasar la información. Ustedes si van a ser internistas van a entrar también en ese grupo. Y era un grupo de chiripazo, ¿no es cierto? Un día estábamos en una reunión con el doctor Salto Martínez, no sé quién es, el doctor Martínez de San Juan de Dios, y mi esposa y mi persona. Y en el auto, a modo de charlar, ¿qué tal si hacemos un grupo de WhatsApp de los internistas para pasarnos, para ayudarnos en la información, si hay cursos para avisar, ¿no? Ya crearemos. Abrimos internistas para los internistas, 3 más o menos. Y ahí todos los internistas que haya, metamos. Empezamos a poner. O sea, el más grande grupo hasta ahora permanece el grupo de los internistas. O sea, es un grupo abierto prácticamente. O sea, si te integro a vos puedes integrar también a otro internista. ¿Entiendes? Si todos con la libertad de integrar a otro internista. Y así nuevo que sale ya está, y si accidente ya está en ese momento. Pero sí real. Y a alguien se le puse actualización sobre tal cosa, no pasa nada al grupo. Hoy y nos enteramos muchas cosas. Bueno, la desmopresina, vasopresina acuosa, está indicada en circunstancias como inconsciencias o periodos postoperatorios en neuroquirúrgico inmediato. Forma principal en diabetes sensible puede utilizar fármacos que aumentan la secreción y la acción de la hormona antidiurética. Intramuscular, 5 a 10 unidades intramuscular cada 6 horas. Clorpropamida, 250-500. Esto actúa también potenciando el efecto del hormona antidiurético, además estimula a nivel hipotálamo, aumenta la secreción de hormona antidiurética. Su efecto colateral es hipoglicemia. Los fibratos, lo mismo. A nivel hipotálamo aumenta la producción de la hormona antidiurética. De todos estos, esto es lo que utilizamos en spray. ¿Entienden? En el tratamiento de diabetes insípida neurogénica, antiparecer, uno es indometacina y otro hidroclorotiazida, diurético, o sea que es esto. ¿Entienden? La indometacina, 200 miligramos día, fármaco antiinflamatorio no esteroidal capaz de potenciar el efecto de hormona antidiurética a nivel renal, ayuda a cantar. Porque aquí en la diabetes insípida neurogénica la alteración está a nivel periférico. Quizás acá la hormona antidiurética está normal en el plasma, pero no está pudiendo funcionar a nivel periférico. Otro, diuréticos hidroclorotiazida, disminuye la poliuria en pacientes con diabetes neurogénica y neurogénicas. Bueno, aquí quedamos entonces jóvenes, vamos a empezar la lista y estudien para el día Aguilar. presente.